Bienvenidos sean todos al noticiero de la Universidad Fermín Toro. Quien tiene el placer de estar con ustedes en esta presente emisión, Oriana Hernández. A continuación disfrutarán de una entrevista realizada al historiador Reinaldo Rojas. Veamos. Bienvenidos a la sección de entrevistas UFT. Quien tiene el placer de estar con ustedes, Oriana Hernández. Hoy tenemos el grato placer de entrevistar al doctor Reinaldo Rojas. Él nos va a comentar acerca de un proyecto que está llevando a cabo, que llevó a cabo, muy interesante con respecto a nuestra alma mater. Bienvenido. Bueno, buenos días, Oriana. Gracias por la oportunidad que me brindas de comunicarme con tus televidentes. Efectivamente, yo realicé una investigación que me solicitó la Universidad Fermín Toro relacionada con la figura de su fundador, el doctor Raúl Quedó Silva. Sí, eso es parte pues, de mis actividades como historiador y que forman parte también de mis vinculaciones con la Universidad Fermín Toro. Yo estoy vinculado con la universidad desde 1988. No he sido profesor digamos, formalmente de la institución, pero soy profesor titular, jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de la UPED. Pero he tenido con la Universidad Fermín Toro mucha relación de hace mucho tiempo. Inclusive su proyecto, el proyecto inicial de las obras dedicadas al epónimo Fermín Toro, las iniciamos nosotros con la coordinación del doctor Federico Víctor Figueroa en esa oportunidad, y el libro que publicamos, bueno, ha estado presente en las producciones de la universidad desde 1989. En esta oportunidad, bueno, hice esta investigación sobre la cual, si quieres, podemos conversar. Claro, puede comentarnos acerca de por qué usted decidió escoger este tema y cómo lo quiso llevar a cabo, cómo lo planteó. Bueno, realmente fue una idea que surgió de una conversación con las autoridades de la universidad. No es una investigación académica, sino una investigación histórica que yo hice por solicitud de la Universidad Fermín Toro, fundamentalmente, a la cual estoy vinculado. Yo conocí al doctor Quedó Silva y siempre me llamó la atención su desempeño como organizador de instituciones universitarias, no solamente de la Fermín Toro, sino que fue también fundador del Tecnológico Santiago Mariño, y también, digamos, fue fundamental en el desarrollo y la expansión del Tecnológico Antonio José de Sucre. Eso que llegó a llamarse el Complejo Educativo Antonio José de Sucre. Y de otras instituciones educativas que él fundó en el campo de la educación secundaria, colegios. Bueno, fue un hombre emprendedor, y toda esa serie de elementos que estaban allí se unieron para preparar una investigación que fundamentalmente la dediqué al tema de la gerencia. Mi interés fundamentalmente, más que biográfico, tradicional, fue estudiar el método, la forma como el doctor Quedó Silva fue organizando este complejo educativo, partiendo prácticamente de la nada, desde su vinculación profesional con en 1970 con el Antonio José de Sucre, en la cual fue profesor y fue director de recursos humanos. Bueno, transformarse después en su dueño, en el gerente fundamental de esa institución, su expansión, la fundación del Tecnológico del Politécnico Antonio José, Politécnico Santiago Mariño, posteriormente, y más adelante la fundación de la Universidad Fermín Toro. Entonces, todo este proceso organizacional es muy importante en un país donde la educación fundamentalmente ha sido pública, y también la educación privada ha estado presente, pero digamos, ese empeño que él tuvo para mí fue de un gran interés. Entonces mi trabajo fundamentalmente se dirigió, digamos, en primer lugar, a conocer
el proceso de formación de un líder educativo. Un líder educativo, un empresario o un emprendedor de la educación privada superior, y cómo además lo más importante para mí, que está plasmado en ese trabajo, en esa investigación, es cómo organizó un equipo de gerencia nacional y regional para darle vida a este complejo que llegó a tener, ha tenido, pues tiene, pues. No solamente las 3 instituciones que te hablo, sino también tienen en su haber la creación de instituciones prácticamente en todo el país. O sea, estamos hablando de un complejo que está extendido por todo el país, del norte al sur, al este al oeste, en muchas ciudades, inclusive de medio rango, de ciudades pequeñas, donde ha estado funcionando algunas de las instituciones que fundó el doctor Quero Silva. Aparte de esto, de todo lo que ya nos contó anteriormente, que es bastante informativo y es mucha información que muchas personas quizás no conocen y les gustaría conocer, porque como usted bien lo dijo, el complejo de universidades Fermín Toro no es nada más una, son muchísimas. Entonces muchas personas dirán, no, bueno, fue una persona que lo creó porque quiso crear una universidad, y no es así. Es conocer la persona que fundó, cómo lo hizo, por qué lo hizo. ¿Esto lo explica todo usted en el libro o explica qué explica en este libro usted? Pero esto me lo va a responder al regresar de corte, porque vamos a tener que establecer la primera pausa comercial. Continuamos con más del noticiero institucional de nuestra casa de estudios. Continuemos disfrutando de la entrevista realizada al historiador Reinaldo Rojas. Estamos de regreso con Entrevistas UFT, y antes de ir al corte estaba hablando con el doctor Reinaldo Rojas acerca del trabajo de investigación que hizo con respecto a nuestro epónimo, el doctor Raúl Quero Silva. Yo le dejé una pregunta al aire y quisiera que me la respondiera en este momento de cómo está estructurado su trabajo de investigación. Bueno, mira, la investigación tiene una parte biográfica, un contexto. Vamos a hablar del contexto de la Venezuela donde él nace, la región donde él nace, el lugar donde nace, que es Mene de Mauroa, en Falcón. Y entonces, a partir de ese espacio geográfico, esa región del Falcón, de su proceso formativo en el Zulia, en la costa oriental del lago, y después en la ciudad de Maracaibo, en la Universidad del Zulia. Bueno, vamos entonces a entrar un poco en una parte, vamos a llamarla biográfica, desde el punto de vista de la persona. A mí me interesó fue fundamentalmente cómo se fue formando intelectualmente, profesionalmente Raúl Quero Silva. De allí fue que me surgió la idea, que la propuse en el título del libro, que esperamos pueda salir pronto. Lo llamamos Raúl Quero Silva, el hombre que sembró el petróleo. Ese es un término que propongo, que seguramente es posible que cambie. La propuesta que yo hago es la siguiente. Raúl Quero Silva nació en un pueblo, en una población que fue una concesión petrolera en el estado de Falcón, que fue Mene de Mauroa. Ahí se fundaron campos petroleros. Y él también estudió y se formó en Bachaquero, en la costa oriental del lago de Maracaibo. Es decir, él nace en el lugar de Venezuela donde está el petróleo. Y Venezuela ha sido un país petrolero que ha tenido, el cual ha tenido en nosotros un efecto lamentablemente perverso, porque nos ha dado una abundancia que no nace del trabajo. Y Venezuela, y hoy lo estamos viendo las consecuencias de haber
aprovechado la riqueza petrolera que no la genera el trabajo de los venezolanos, sino que nace del suelo, del subsuelo del país, lo hemos transformado prácticamente en nada. No dejamos instituciones. Este es un país que tiene una situación económica muy difícil, inclusive una emigración terrible de su población fuera de Venezuela. Es muy triste. Entonces, me pareció que la imagen de un muchacho humilde que hizo un esfuerzo muy grande de estudiar, de irse a la costa oriental, de irse a Bachaquero, después irse a la Universidad del Zulia prácticamente por sus propios medios, a estudiar, a salir adelante. De Menes de Mauroa, en vez de quedarse en la costa oriental, en vez de quedarse en Maracaibo, como muchos jóvenes trabajando en los campos petroleros, viviendo de esa riqueza, él se fue al país a fundar instituciones educativas y las transformó prácticamente en instituciones, y es un aporte que por encima de todas las dificultades que por las que pasó para hacerlo, son hoy patrimonio del país. Entonces, eso me parece a mí que es muy importante, que una persona que nació en un campo petrolero, al contrario de quedarse allí, como muchos, trabajando en el campo petrolero, donde había muy buenos sueldos, donde la mayoría de los venezolanos emigraban hacia la costa oriental, desde Maracaibo, desde Margarita, desde el oriente, se iban los venezolanos a Maracaibo a trabajar porque ahí estaba el trabajo en Venezuela. En cambio, él lo hizo al revés. Él se fue de Maracaibo para Caracas, se fue a trabajar a Barcelona, en la Universidad de Oriente, y se fue encontrando con el mundo educativo y se dedicó por una vocación muy interesante que está allí, en un proyecto de vida que lo transformó, a mi juicio, en una de las figuras más importantes de la educación superior privada en Venezuela, creador de muchas instituciones. Esa historia es muy interesante porque además ahí está entonces lo que yo llamo cómo fue que lo hizo, cómo fue que fue creando esas alianzas, fue buscando los recursos económicos, cómo fue buscando el talento a los profesores, a los educadores, a los gerentes, cómo fue generando una estructura, digamos, de trabajo a nivel central. Entonces yo hice una investigación donde entrevisté a quienes fueron sus más cercanos colaboradores, felizmente en Caracas, aquí mismo Barquisimeto, porque él tomó Barquisimeto como una ciudad para fundar su proyecto educativo universitario. Él lo pudo haber hecho en otro lugar, porque él no es de Barquisimeto. Él es balconiano, vivía en Caracas, pero muy interesante que él entonces, cuando fue a crear a la Universidad Fermín Toro para darle salida universitaria a los egresados del tecnológico Sucre, así como le dio también, así como creó el Politécnico Santiago Mariño para darle salida de ingeniería y arquitectura a los egresados del tecnológico Sucre. Fíjate que hay una continuidad. Fueron creando las instituciones no porque se le ocurría, sino porque fueron creándose por la necesidad de los estudiantes. Y de una manera visionaria. Exactamente. Ese esfuerzo es muy importante. Entonces, eso es lo que yo he tratado de hacer de manera muy objetiva, documentada y fundamentalmente basada en entrevistas a quienes fueron las personas que él fue, vamos a llamarlo, reclutando a nivel nacional para crear este importante complejo que en su momento él denominaba el complejo educativo Antonio José de Sucre, en referencia casualmente al Tecnológico Sucre, que fue su primera institución, y que ahora, después de su fallecimiento, ha tomado el nombre de Complejo Educativo Raúl Querosí. Para culminar, por favor, yo quiero que le dé un mensaje positivo a todas aquellas personas que están viendo hasta ahora esta entrevista, de que no nada más se queden con yo estudié en la Universidad Fermín Toro, sino saber quién fue aquella persona que fundó, en este caso la universidad, pero no necesariamente la universidad, sino de cualquier ámbito de nuestra vida. Por favor, denle un mensaje positivo a todas aquellas personas. Bueno, Oriana, yo creo que uno de las razones, para no llamar una causa, uno de los factores que en cierto modo inciden en esta emigración masiva, prácticamente esta huida de los venezolanos de su propio país, tiene que ver con esa falta de conocimiento de su historia.
esa falta de arraigo en el país, el desconocimiento del esfuerzo que han tenido otras generaciones en el pasado para construir lo que tenemos. Es muy fácil cuando tú no tienes conocimiento de dónde salen las cosas, cuando tú no tienes idea de cuál ha sido el esfuerzo de lo que se ha tenido que tener para llegar a crear instituciones, a crear un país, bueno, es muy fácil irse cuando hay dificultades. Yo creo en consecuencia que hay una responsabilidad tanto de las instituciones mismas que no han dado a conocer a sus integrantes la historia de su formación, como de las propias generaciones jóvenes que no se interesan por investigar, bueno, ¿quién fundó esto? ¿Quién creó esto? Nosotros tenemos una idea como que todo es regalado, que todo es gratis y que todo sale bueno, por lo que te explicaba, porque nosotros descubrimos un campo petrolero, de allí mana el petróleo tú lo agarras, lo metes en un barril, lo mandas para el mercado exterior, lo vendes allá y te viene un dinero que tú lo gastas, pues. No hay como un esfuerzo del trabajo, y en consecuencia yo creo que es muy importante cuando hemos hecho esta investigación, es precisamente para devolverle a la Universidad Fermín Toro, al Politécnico Santiago Mariño, al Instituto Tecnológico Antonio José de Sucre, y a todos los egresados y a todos los que han formado parte de esta comunidad universitaria académica, quién fue la figura, la persona que tuvo la iniciativa, que tuvo el esfuerzo fundamental, y quienes lo acompañaron, porque no fue un esfuerzo evidentemente individual, fue un esfuerzo colectivo. Ahí está la grandeza y la importancia que tuvo Raúl Quero Silva de haber generado una capacidad, una habilidad de compartir un proyecto de vida con otras personas. Eso es muy importante, y cuando la gente de la Fermín Toro egresada y los profesores de la Universidad Fermín Toro y de las otras instituciones conozcan ese esfuerzo, seguramente que van a tener mayor querencia por su institución. Y en segundo lugar, van a sentirse, vamos a decirte que yo pienso que van a tener como una fortaleza espiritual de decir, bueno, venimos de una institución que se formó en el tiempo con unos profesores, con un líder universitario, académico, que hizo un esfuerzo propio para hacerla una institución de una gran importancia. Ese es un patrimonio, no solamente de sus hijos, de su familia y de quienes forman parte de lo llamamos los dueños de las instituciones privadas, sino que es un patrimonio del país, y sobre eso que es parte o es el propósito fundamental de la investigación que yo llevo a cabo. Muchísimas gracias, doctor Reinaldo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Esta maravillosa entrevista que espero que muchas personas puedan apreciar, y más allá de apreciar, analizar, buscar y nunca quedarse con lo que siempre tienen, sino ir más allá. De esta manera, hemos culminado con Entrevistas UFT y será hasta la próxima emisión. Conocer la historia siempre ha sido un factor importante para la sociedad. Es por ello que le damos gracias al doctor Reinaldo Rojas por haber escrito y plasmado la vida del doctor Raúl Quero Silva. De esta manera estableceremos nuestra segunda pausa comercial. Estamos de vuelta con más del noticiero institucional de nuestra casa de estudios. Y para culminar, les mostraremos nuestra sección de Pensando Verde. Hoy en nuestra sección Pensando Verde les ofreceremos información acerca de los principales daños causados actualmente en el medio ambiente y cómo podemos hacer para mejorar esta situación. Durante los últimos años hemos contribuido con la progresiva destrucción de los bosques, donde la notoria deforestación se ha extendido por muchos países. Por otra parte, la agricultura no sostenible o de la explotación de la madera forman parte de este mal que amenaza al medio ambiente.
Cabe destacar que en el año 2014 se calculó un aproximado de 2.5 millones de toneladas en generación de desechos residuales, los cuales hoy en día han ascendido a 9.8 millones de toneladas en productos que contribuyen a la descomposición o destrucción ambiental. En cuanto a la contaminación del aire, China es el país que actualmente cuenta con más contaminante de emisiones de dióxido de carbono, seguida por Estados Unidos. No podemos dejar de mencionar la contaminación del mar, ya que las impurezas marinas representan un grave peligro para este medio, siendo uno de los principales problemas el derrame de derivados del petróleo o desechos químicos. La contaminación marina por polímeros y provenientes del petróleo, concretamente por macroplásticos, es un tema muy recurrente y conocido por la sociedad. Principalmente son los animales de mayor tamaño los que se ven más afectados por este tipo de plásticos. Para mejorar este tipo de contaminación se recomienda reciclar, no contribuir con la explotación de la madera, uso de químicos no sustentables, máquinas o vehículos que produzcan dióxido de carbono, y no arrojar basura, plásticos o comida al mar. Hemos llegado al final del noticiero UFT. Les recordamos que tienen todas nuestras redes sociales prestas para cualquier comentario. Nos encuentran en Twitter y en Instagram como @UFTTV, en el Facebook como UFT Televisión y el correo electrónico televisora.uft@gmail.com. Quien tuvo el placer de estar con ustedes en esta presente oportunidad, Oriana Hernández, y será hasta el próximo sábado por las pantallas de Promar Televisión.